Elena Valerón caminaba por el inmenso salón de cristal como si el suelo bajo sus pies estuviera hecho de nubes que solo ella tenía el privilegio de pisar. Era la reina indiscutible de un imperio tecnológico global, pero para los presentes en aquella gala benéfica, representaba algo mucho más intrigante. Una mujer con un corazón blindado por capas impenetrables de acero y diamantes. La luz de las lámparas de araña se reflejaba intensamente en su vestido de seda negra, otorgándole un aura de elegancia letal que mantenía a todos a una distancia prudencial. Todos los asistentes sabían que Elena no solo poseía una fortuna incalculable, sino un poder absoluto capaz de hacer temblar a los veteranos más curtidos de Wall Street. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección gélida y éxito arrollador, se escondía una frialdad emocional que nadie había logrado penetrar en muchísimos años de vida pública. La mansión vibraba con el murmullo incesante de la hipocresía, envuelta en los perfumes más caros de Europa. Hombres con trajes hechos a medida se acercaban a ella constantemente, no con la intención de conocer a la persona real, sino para intentar comprar la atención del trofeo más codiciado de la noche. El primero en intentarlo fue un banquero de renombre, cuya arrogancia era tan vasta como su cuenta bancaria. Se aproximó con una sonrisa ensayada, ofreciéndole una copa de champán mientras presumía de su última adquisición inmobiliaria. Elena lo miró con un desprecio tan sutil que el hombre ni siquiera notó que lo estaba aniquilando. Ella le respondió con calma que no necesitaba que nadie le sirviera una bebida que ella misma podría comprar junto con toda la bodega del evento, y lo dejó con la palabra en la boca mientras se alejaba con soberana indiferencia. Poco después, un joven heredero intentó deslumbrarla con halagos vacíos sobre su visión empresarial. Elena ni siquiera detuvo su paso. Con una sola frase cortante sobre la falta de mérito propio, lo redujo a un simple objeto decorativo en la habitación. Incluso un poderoso magnate del petróleo fue rechazado con una elegancia gélida que lo dejó desconcertado frente a sus socios. Para Elena, estos hombres poderosos no eran más que sombras moviéndose en un teatro de vanidades sin sentido. Ninguno de ellos poseía la profundidad o la autenticidad que ella buscaba en secreto, aunque ni ella misma recordaba ya que era exactamente lo que le faltaba para sentirse realmente completa. A pesar de estar rodeada de la élite mundial y de los lujos más extravagantes, Elena sentía un vacío existencial que la música clásica de fondo solo lograba acentuar con crueldad. Las notas melancólicas del violín parecían burlarse de su soledad en la cima del éxito. La mansión de cristal, un monumento a la opulencia, parecía un invernadero donde solo florecían las apariencias. Todo en aquel lugar era una mentira bien coreografiada que empezaba a asfixiarla. Se alejó de los flashes de las cámaras, buscando un breve momento de paz cerca de los ventanales del jardín. Pero antes de que sigamos adelante, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. En ese preciso instante, la coreografía perfecta de la gala se rompió de forma abrupta. Un invitado ebrio tropezó contra una mesa lateral, enviando una pirámide de copas directamente al suelo de mármol blanco. El estruendo del cristal rompiéndose cortó la música de golpe. Fue entonces cuando la puerta lateral de servicio se abrió y un hombre con un uniforme de conserje, sucio y desgastado, entró en el salón con un cubo y una mopa. La presencia de alguien tan humilde en medio de tanto lujo provocó susurros inmediatos de indignación entre los invitados. Elena, que observaba la escena con indiferencia desde la distancia, sintió de pronto que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus dedos se cerraron con tanta fuerza alrededor de su propia copa que los nudillos se le pusieron blancos. El conserje se arrodilló con humildad para recoger los cristales rotos, moviéndose con una parsimonia digna que contrastaba drásticamente con el caos superficial a su alrededor. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, recogían los restos con una dignidad que ninguno de los millonarios presentes podría soñar poseer jamás. Cuando el hombre levantó finalmente la vista para evaluar el desastre, sus ojos cansados se cruzaron directamente con los de la mujer más poderosa de la sala. Elena se quedó paralizada en su sitio, sintiendo su corazón golpear con una violencia incontrolable contra sus costillas. Aquellos rasgos faciales eran inconfundibles. Era Samuel, el hombre que todos en su círculo daban por desaparecido hacía una década. El hombre que ella misma había intentado enterrar en su memoria, estaba allí mismo,
limpiando el suelo que ella pisaba con orgullo. El silencio que se produjo entre ambos fue más ruidoso que cualquier orquesta, un abismo de recuerdos olvidados que regresaban con la fuerza de un huracán. Samuel no bajó la mirada con vergüenza. La observó con una tristeza tan profunda que pareció desgarrar la realidad de la fiesta. Elena alcanzó a susurrar su nombre en un hilo de voz, mientras los guardias de seguridad se acercaban rápidamente para sacar a empujones a aquel hombre que, según ellos, arruinaba la noche. Mientras la seguridad forcejeaba con Samuel, la mente de Elena fue arrastrada violentamente hacia atrás en el tiempo, a una época donde el éxito era solo un sueño lejano y el hambre una realidad cotidiana que mordía cada noche. Hace 10 años, su mundo no estaba hecho de vestidos de seda ni de copas de cristal importado. Solo existía un pequeño apartamento de una habitación donde el frío se colaba sin piedad por las rendijas de las ventanas. Samuel no era un extraño con un uniforme manchado de desinfectante. Era el hombre que llegaba a casa con las manos agrietadas por el cemento de la construcción, solo para cambiarse rápidamente de ropa y salir de nuevo a cubrir un turno agotador como guardia nocturno. Todo ese sacrificio sobrehumano tenía un único propósito sagrado: pagar la costosa carrera de administración de empresas de Elena. Él creía en el potencial de ella más de lo que ella misma lo hacía, amándola con una generosidad tan pura que su propio agotamiento físico le parecía un precio insignificante por verla triunfar en los negocios. Fue precisamente durante el primer intento de Elena de establecer su propia consultora cuando la tragedia los golpeó de frente. Por pura inexperiencia y un exceso de confianza, ella cometió un error administrativo crítico que las autoridades clasificaron como un fraude fiscal grave. El pánico absoluto la paralizó, sabiendo que una condena penal destruiría su carrera profesional antes de que ésta siquiera despegara. Pero Samuel, con esa calma inquebrantable que siempre lo definía en los momentos de crisis, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Él se entregó voluntariamente a la policía, asumiendo la responsabilidad total y alegando que ella no tenía conocimiento de los movimientos ilícitos. Samuel fue sentenciado y pasó 3 años en prisión, entregando su libertad para que Elena pudiera seguir adelante con su visión. Mientras él contaba los días entre muros de hormigón gris, ella utilizaba el camino que él le había despejado para construir los cimientos del actual imperio tecnológico que ahora la rodeaba. De vuelta en el presente, la crueldad refinada de la gala regresó con una fuerza abrumadora. Julián, el hombre más arrogante de su junta directiva y pretendiente insistente, dio un paso al frente con una sonrisa cargada de veneno. Detuvo a los guardias con un gesto de mando, pero no para ayudar al trabajador, sino para convertir el momento en un espectáculo de degradación pública. ¿Por qué detenerlo?, dijo con una voz que retumbó con eco en todo el salón de cristal. Si este hombre tiene tantas ganas de limpiar, asegurémonos de que haga un trabajo completo para nosotros. Con un gesto teatral, Julián sacó un fajo de billetes de su bolsillo y los arrojó con desprecio al suelo, justo sobre los restos de cristal roto y el agua sucia que Samuel intentaba recoger con paciencia. Limpia mis zapatos también, campesino, y quizá te deje quedarte con esa generosa propina que obviamente necesitas, añadió Julián mientras extendía su zapato de piel italiana que valía una fortuna. Los invitados soltaron risas contenidas, disfrutando del sádico espectáculo de clase. Elena sentía que las paredes transparentes de la mansión se cerraban sobre ella como una trampa mortal. El dilema era desgarrador. Si intervenía y revelaba su conexión con aquel humilde conserje, su reputación cuidadosamente construida se hundiría en un segundo. Sus socios verían en ella a la mujer que permitió que un inocente pagara por sus propios pecados del pasado. Perdería el control de su imperio y su nombre sería arrastrado por el barro de los tabloides mundiales. Sin embargo, al mirar fijamente a Samuel, vio algo que la dejó sin aliento. Él no miró el dinero esparcido en el agua sucia. Ni siquiera miró a Julián con odio. Con una dignidad absoluta que hacía que todos los millonarios presentes parecieran mendigos de espíritu, Samuel continuó recogiendo los cristales con sus manos desnudas, ignorando el insulto con una soberanía moral aplastante. Su mirada seguía fija en su humilde tarea, demostrando un honor que no se podía comprar ni negociar bajo ninguna circunstancia. Elena recordó entonces con una claridad dolorosa sus propias palabras, aquellas que le susurró con lágrimas en los ojos,
a través del sucio cristal de la sala de visitas de la cárcel. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, Samuel, te lo prometo por mi vida. Aquella promesa, guardada en un rincón oscuro de su alma durante años de ambición desmedida, ardió de pronto con la fuerza de un incendio incontrolable. La gélida armadura de su corazón se resquebrajó finalmente ante la visión de aquel hombre que lo había sacrificado todo por ella. Ignorando los flashes de las cámaras, las miradas horrorizadas de sus socios y el gesto de triunfo de Julián, Elena empezó a caminar con paso firme. Sus tacones de diseñador resonaron con una determinación nueva sobre el mármol frío. Al llegar frente a Samuel, el mundo pareció detenerse por completo. Julián esperaba que ella ordenara su expulsión definitiva. En lugar de eso, ante el asombro absoluto de la élite mundial, Elena Valerón se despojó de toda su altivez y se arrodilló lentamente sobre el suelo mojado, frente al hombre que le había entregado su libertad hace una década. Elena tomó las manos de Samuel entre las suyas, sintiendo la aspereza de sus palmas y las cicatrices profundas que el tiempo y el trabajo rudo habían grabado en su piel. El silencio en la mansión de cristal se volvió de pronto sepulcral, una pesadez asfixiante que detuvo incluso el aliento de los invitados más cínicos. La mirada de Elena, antes gélida y calculadora, se quebró en 1000 pedazos de un arrepentimiento transparente y doloroso. «Perdóname, Samuel», susurró con una voz que, aunque baja, resonó en cada rincón del salón como un trueno. No le pedía perdón por su uniforme manchado de desinfectante, ni por el cubo de agua que descansaba a su lado, sino por haber permitido que el brillo del éxito ensordeciera la promesa que alguna vez le hizo en una sala de visitas gris. Samuel la miró con una mezcla de asombro y una ternura que los años de injusticia no habían logrado borrar de sus ojos cansados. Ella no soltó sus manos. Al contrario, las apretó contra su pecho, dejando que las manchas de suciedad ensuciaran su vestido de seda de miles de dólares, como si quisiera que esa mancha la purificara de su propia arrogancia acumulada. Se puso de pie, obligando a Samuel a levantarse con ella, y se encaró con la multitud de hombres poderosos que observaban la escena con un desprecio mal disimulado. Elena recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en los rostros de aquellos pretendientes que minutos antes intentaban comprar su atención con promesas de negocios vacíos. «Ustedes han venido aquí a admirar el Imperio Valerón», comenzó, proyectando una autoridad que ya no nacía del miedo, sino de la verdad más absoluta. «Pero deben saber que los cimientos de cada edificio y cada oficina que poseo no fueron construidos con mi supuesta genialidad empresarial. Este imperio nació de la sangre y el sacrificio de este hombre, a quien ustedes acaban de humillar públicamente. Samuel pasó 3 años en una celda de hormigón por un error que cometí yo, entregando su libertad para que yo no perdiera mi futuro. Él es el dueño legítimo de todo lo que ven, porque mientras yo acumulaba ceros en una cuenta bancaria, él acumulaba cicatrices por puro amor». Un murmullo de indignación y absoluta sorpresa recorrió la sala como una descarga eléctrica. Julián, con el rostro congestionado por la rabia de verse desplazado por un simple conserje, intentó balbucear una protesta sobre la reputación de la junta directiva y el escándalo público. Elena no le dio oportunidad de continuar. «Julián, estás fuera de mi empresa ahora mismo. No hay lugar en mi mundo para alguien que cree que el valor de una persona se mide por el brillo de sus zapatos y no por la integridad de su alma». Con un gesto decidido, Elena se despojó de sus pendientes de diamantes y del collar de zafiros que pesaba sobre su cuello como una cadena de oro. Se los entregó al organizador de la gala, quien permanecía paralizado a su lado. «Esta es mi donación final para su causa. Úsenla bien, porque yo ya no necesito estas piedras preciosas para recordar quién soy ni de dónde vengo». Tomó el brazo de Samuel y caminó hacia la gran salida de mármol, ignorando los flashes de las cámaras que intentaban capturar la caída de la mujer más poderosa de la industria tecnológica. No había vergüenza en su paso, solo una ligereza que no sentía desde hacía 10 años. Al cruzar las puertas de cristal, el aire fresco de la noche la recibió como una bendición largamente esperada. Samuel la miró de lado mientras bajaban las escaleras, todavía procesando el torbellino de los últimos minutos que habían cambiado su destino. «Lo has dejado todo por mí», dijo él finalmente con voz ronca. Elena sonrió,
Una sonrisa auténtica que llegó hasta sus ojos humedecidos. No, Samuel. He recuperado lo único que importaba y que casi pierdo para siempre por culpa de la codicia. 6 meses después, en un pequeño taller de carpintería y diseño artesanal frente al mar, el ruido de las máquinas y el olor a madera fresca reemplazaron el bullicio de las galas hipócritas y los contratos millonarios. Elena y Samuel trabajaban codo a codo, construyendo muebles con la misma paciencia infinita con la que estaban reconstruyendo sus vidas rotas. Ya no había imperios que proteger ni socios traicioneros que vigilar. Solo quedaba la paz de lo auténtico y la gratitud de haber encontrado el camino de regreso al hogar. Elena comprendió que la verdadera riqueza no reside en las mansiones de cristal, sino en el valor de tener a alguien que se sacrificaría por ti cuando no tienes absolutamente nada, y en tener la valentía suficiente para honrar ese sacrificio por encima de cualquier lujo material en este mundo.